Ya, esta es la guía de contenidos que está en este momento en la página del colegio y en sus correos electrónicos de movimiento rectilíneo, uniforme y acelerado. Chuta, dos conceptos que quizás, o sea, ahora son nuevos. Nosotros estuvimos viendo parámetros del movimiento, que era la velocidad, la distancia, el desplazamiento, la rapidez, pero sueltos, son parámetros sueltos. ¿Para qué? Para poder describir un tipo de movimiento. Entonces lo que vamos a hacer en esta guía y durante la clase de hoy va a ser describir dos tipos de movimientos, diferenciarlos, caracterizarlos, ¿sí? Uno de esos movimientos se llama MRU, así lo vamos a simbolizar con esa sigla, y significa movimiento rectilíneo uniforme, ¿ya? Movimiento, porque es el movimiento de un cuerpo, no es la descripción de algo que está quieto, sino que es la descripción de algo que se está moviendo. Rectilíneo, porque va a ir en línea recta siempre, no curva. Y uniforme, porque va a haber una característica de este movimiento que es constante, que no va a variar, no va a subir ni va a bajar, va a ser todo el tiempo uniforme, va a ser constante. Entonces, mire, acá dice, para poder entender este tipo de movimiento, utilizaremos un ejemplo como el de la imagen. Acá sale una corredora y sale una V de velocidad que dice que va a 6 metros por segundo. Entonces dice, una deportista corre en línea recta y sin cambiar el sentido de su movimiento. Acuérdense que nosotros vimos lo que era sentido y era diferente a dirección, ¿sí? No va a cambiar de sentido, es que decir que si va a correr para allá, no va a empezar a correr para el otro lado en cualquier momento, ¿ya? Va a ir todo el tiempo en el mismo sentido. De manera tal que recorre distancias iguales en tiempos iguales. En este tipo de ejercicios vamos a considerar que la rapidez y la velocidad van a ser constantes y van a ser sinónimos, las vamos a ocupar como sinónimos. Las habíamos diferenciado en la unidad pasada, en la guía pasada. Ahora, como no va a devolverse, como no va a haber una diferencia entre el camino que recorra, vamos a considerar la velocidad y la rapidez sinónimos. Vamos a poder decir velocidad o vamos a poder decir rapidez, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Dice, si observas la imagen con detención, notarás que el módulo de la velocidad es de 6 metros por segundo. Cada segundo que pasa, ella recorrerá siempre 6 metros. Entonces, en un segundo recorre 6 metros. En 2 segundos ya va en el 12. En 3 segundos ya va en el 18. 6, 12, 18 y así sucesivamente, ¿ya? No es que en el tercer segundo ella vaya más rápido y vaya a recorrer más metros. No, siempre la misma cantidad de metros en el mismo tiempo. Por lo tanto, velocidad constante. Entonces dice aquí, ¿podrías determinar cuántos metros ha recorrido en 30 minutos? Si yo sé que en un segundo recorre 6 metros, pero primero, 30 minutos, ¿cuántos segundos son? Un minuto tiene 60 segundos. 30 minutos, ¿cuántos segundos serán? ¿Cómo hago ese cálculo? ¿Qué tendría que hacer para calcular cuántos segundos son 30 minutos? No se peleen. Un minuto, voy a ponerlo así con una comita, ¿sí? Son 60 segundos. Voy a ponerlo con dos comitas, segundos. 30 minutos, X. No tengo idea cuántos segundos son. Aquí hay alguien hablando en el chat. 30 por 60. Muy bien, Constanza. Si yo multiplico 30 por 60, voy a tener la cantidad de segundos, que son esos 30 minutos. ¿Y qué son cuántos? 1800. Bien, bien José, bien Vicente. 1800 segundos. ¿Ya? Ignoren mis números feos. 1800 segundos. Entonces tengo que ella recorre 6 metros en un segundo. ¿Cuántos metros va a recorrer en 1800 segundos? Tiene que también multiplicar 1800 por 6. Y eso le va a dar, ¿cuánto da eso? Vamos, lo espero y la espero. Haga trampa nomás, ocupe la calculadora.
En esta unidad puede ocupar la calculadora como usted quiera, ¿ya? Si son números, de repente son cálculos grandes, entonces hay que hacerlo. 10.800, ok. Entonces va a recorrer 10.800. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Por qué yo no multipliqué directamente los minutos? Porque la velocidad está dada en metros por segundos. Es súper importante que usted cuando haga cálculos en esta unidad tenga una relación entre el tiempo, estén en la misma unidad de medida. Entonces, no puedo decir recorre 6 metros en un segundo, entonces 6 por 30 me va a dar los metros que recorren 30 minutos, no, porque son minutos, tengo que pasarlos a segundos, ¿sí? Y aquí en 1800 metros. Porque la pregunta es, ¿podrías determinar cuántos metros? Y 10.800 y unidad de medida. Acuérdese que toda respuesta tiene que llevar en física el número y la unidad de medida, o si no, no está correcto. Está incompleta la respuesta. ¿Ya? Entonces le voy a mostrar ese video. Voy a borrar mi obra de arte. Porque profundiza un poquito lo que significa el movimiento rectilíneo uniforme. ¿Ya? ¿Se ve la página de este hermoso científico? Sí. Ya. Voy a cambiar el audio para que pueda escuchar el video. Hola, ¿cómo estás? Me da mucho gusto verte nuevamente. Por si no lo recuerdas, soy Galileo Galilei y en esta oportunidad he venido a enseñarte los conceptos y características del movimiento rectilíneo uniforme, o más conocido como MRU. Te recomiendo mirar las animaciones acerca de la introducción a la cinemática para que te sea mucho más fácil comprender este tema. Bien, empecemos. Te presento a mi mascota Toby. Su fruta favorita es el banano. He puesto uno en el césped para ayudarnos a entender el movimiento rectilíneo uniforme. Como Toby es muy inteligente, toma el camino más corto, por lo cual su trayectoria será una línea recta. Si prestas atención, podrás observar que el tiempo que tarda en pasar de un punto a otro es de 4 segundos y la distancia entre cada punto es de 8 metros. Para conocer la distancia que tuvo en el punto B a C, basta con dividir la distancia sobre el tiempo, lo que nos da una velocidad de 2 metros por segundo. Independientemente de los puntos que elijamos, el resultado siempre va a ser el mismo, por lo que decimos que la velocidad es constante. Su aceleración es nula, debido a que no se produce ningún cambio de velocidad. Toby mantiene una velocidad de 2 metros por segundo durante todo el trayecto. Se define que un movimiento es rectilíneo cuando el objeto se mueve a lo largo de una línea recta, realizando desplazamientos iguales en tiempos iguales. Es rectilíneo porque la trayectoria es una línea recta y se llama uniforme porque la velocidad es constante. Ahora, vamos a mirar algunos ejemplos en los que se encuentra presente el MRU. Una araña que camina a 1 centímetro por segundo sobre un alambre que forma una línea horizontal. Un avión que viaja a una velocidad crucero de 950 kilómetros por hora. Un fotón de luz que viaja a una increíble velocidad de 300.000 kilómetros por segundo. Espero haberte ayudado con las características del movimiento rectilíneo uniforme. Eso, ¿sí? Movimiento rectilíneo uniforme. ¿Sí? El concepto, conceptualmente, es eso. Eso es lo que tiene que saber. Movimiento en línea recta, uniforme que no varía su velocidad, ni aumenta ni disminuye, y que recorre distancias iguales en tiempos iguales. Ese es el MRU. ¿Sí? Lo explica mejor usted. Ya, pero igual por si es que le sirve mejor, le sirve más el verlo así visualmente los ejercicios o los ejemplos, para eso era el video, ¿ya? Entonces sigo. Ya, aquí me voy a detener un poquito para
¿cómo se dice? Calmar las aguas. Yo puse en la guía estos gráficos, puse 1, 2 y 3, no, 2. Puse 2 gráficos y en el otro movimiento también, pero no vamos a especificar y ahondar en gráficos, ¿ya? Los gráficos, si bien se lo podría explicar ahora y lo podríamos hacer y trabajar con gráficos, me interesa más que usted entienda los conceptos de MRU y MRUA de manera como el contenido, ¿sí? Y apliquemos un par de cálculos. Pero hacer gráficos, analizar gráficos, describir gráficos, creo que se nos podría ir de las manos un poquito, ¿ya? Lo vamos a dejar así stand-by. Si alguien desea, y aquí abro la invitación, porque yo sé que hay personas que quizás quieren aprender un poquito más, ¿sí? Yo estoy 100% disponible para que usted me pregunte, profe, yo quiero aprender lo de los gráficos, y yo le mando una guía con gráficos, ya, no hay problema, ¿sí? Pero lo voy a dejar aquí, lo dejé en la guía de contenidos para que usted lo tenga, pero no se desespere si no lo comprende a totalidad, ¿ya? Se lo voy a explicar ahora, pero con calma, ¿sí? Con calma. Los gráficos de repente asustan, como aprender a leer un gráfico es en matemática, es un proceso que se demora harto uno en aprender a leer gráficos, a analizarlos, a comprenderlos, ¿sí? Y ahora que le metan física encima, es como, ya, entonces, vamos, de a poquito. Entonces dice, ¿cómo representar gráficamente el cambio de posición de la deportista en el tiempo? Entonces, mire, este gráfico, como todos los gráficos, tiene 2 ejes, un eje horizontal y un eje vertical. En el eje horizontal, lo voy a agrandar un poquito esto, en el eje horizontal está el tiempo, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Si se fija ahí dice tiempo y sale una unidad de medida. Y acá en el eje vertical sale X, o la posición, en metros. 6 metros, 12 metros, 18 metros. Entonces, ¿qué pasa? Al primer segundo, la posición de la deportista era de 6 metros. Entonces yo voy a 1 segundo, 6 metros y junto, punto. Grafico, un puntito. Después, a los 2 segundos se encontraba en la posición 12, porque cada segundo avanza 6. Entonces, a los 2 segundos estoy en la posición 12. Otro punto, aquí. Y lo mismo con 3 segundos y 18. Otro punto. Luego la línea azul es la unión de todos los puntos y es el gráfico. Entonces, cuando usted tenga un gráfico de estas características, de la posición aquí y el tiempo acá, siempre en un MRU va a tener un gráfico así, que va a ir aumentando su posición, cambiando su posición a medida que va cambiando el tiempo. Va a ser así, ¿ya? Ahora, me voy a saltar todo esto que sale aquí, que quizás fue mucha información, y voy a mostrarle este gráfico. ¿Cuál es la diferencia? Este gráfico tiene velocidad versus tiempo. Es otro gráfico que tiene otra información. El gráfico anterior, en el eje Y, decía posición versus tiempo. Entonces, ¿qué pasa? En el gráfico de velocidad versus tiempo, solo tengo un dato, que es 6 metros por segundo. Esa es la velocidad. Si se fija, es una línea constante, horizontal. ¿Por qué? La velocidad en un MRU es constante. Pasa 1 segundo, voy a 6 metros por segundo. Pasa otro segundo y la deportista sigue a 6 metros por segundo. La información que te entrega este gráfico es de velocidad y por eso es constante. Entonces, esos 2 gráficos son los únicos gráficos que usted se va a poder encontrar en un MRU. El de posición-tiempo y el de velocidad-tiempo. El de posición-tiempo es un gráfico en diagonal, que va a ir aumentando, porque va aumentando su posición a medida que pasa el tiempo. Y el gráfico de velocidad es un gráfico constante, porque la velocidad no varía. Va todo el rato con el mismo número, ¿sí? Ya, eso es lo que quiero que sepa de gráficos, nada más, ¿sí? Si no le quedó claro, puede volver a ver este video o puede preguntarme directamente, ¿ya? Me manda un correo y me dice, profe, no entendí lo de los gráficos, quiero que me lo explique de nuevo. Pero no se desespere porque lo de los gráficos quizás probablemente
casi se lo aseguro, no va a ser como evaluado así, ¡guau!, con todo el detalle, ¿ya? Sigo. Aquí puede que esto parezca chino, pero ahora se lo voy a explicar. Yo sé que cuando yo mandé la guía y dije, uy, los chiquillos quizás lean la guía y ya vean y digan, uy, ¿qué es esto? Adiós. Pero ahora se lo aclaro, se lo traduzco. Dice, ¿cómo se puede determinar la posición de un cuerpo en un instante determinado? Entonces, eso que está allá arriba, ignórelo. Vea esta parte de aquí, esa formulita. Se la leo. Dice, la posición de un cuerpo, el X, va a ser igual a la posición inicial más la velocidad que lleva por el intervalo de tiempo que yo estoy analizando. ¿Qué quiere decir esto? Ejemplo. Dice, por ejemplo, si la corredora se movía a 6 metros por segundo, ese dato de ahí, ese es V, ¿ya? La V de esta fórmula, ¿sí? Esa V es el 6. ¿Cuál será su posición a los 30 segundos? Ese 30 segundos, ¿qué le traes de todas estas? De todas esas incógnitas. El intervalo de tiempo. Es el intervalo de tiempo, ¿ya? Ese es el, voy a ponerle delta. Acuérdese que ese símbolo significa, se lee delta o variación. Delta T. Delta, delta T. ¿Ya? Dice, usaremos, y la pregunta dice, ¿cuál será su posición? O sea, me preguntan por esto, por la posición del objeto, ¿ya? Perdón, de la corredora. Entonces decimos, usaremos la ecuación de itinerario, así se llama, que ves en el recuadro, donde X es la posición, XY es la posición inicial, V es la velocidad y delta T el tiempo. Entonces fíjese acá, yo volví a copiar la ecuación y reemplacé. La posición inicial de la corredora parte del inicio de la cancha, ¿ya? Y si no me mencionan información de la posición inicial, yo digo que es 0. Simplemente es un dato que se agrega. La velocidad es 6 y la variación del tiempo, el intervalo de tiempo es 30. Entonces, ¿qué hago? Multiplico primero y luego le sumo. Acá podría haber un número distinto de 0. ¿Por qué? Por priorización de las operaciones. Va la multiplicación antes de la suma, siempre, en matemáticas, ¿ya? Entonces, hago 6 por 30, me da 180, y le sumo 0. Entonces, finalmente, la posición de la corredora es de 180 metros. ¿Cuánto pasaron? 30 segundos. Entonces, si yo ahora le pregunto, ¿cuándo pasaron 90 segundos? Ese 90 va aquí. Se reemplaza 90 por 6, ¿sí? Y si hubiese dicho parte de los a 7 metros de la posición de la partida, ella caminó primero antes y dijo, voy a partir aquí. Y esa posición inicial era 7. Entonces, si ese es el caso, usted ahí tendría que haber puesto 7, porque era 7 metros la posición inicial, va a 6 metros por segundo, va a empezar a correr a 6 metros por segundo, pero el tiempo era 90, por ejemplo. ¿Dónde va a estar la corredora a los 90 segundos? Entonces, ¿qué hace? Primero 90 por 6 y luego le suma 7. Y ahí tendría la posición de la corredora en ese tiempo, en ese tiempo determinado. Eso. Esa es la fórmula que usted va a ocupar, la fórmula que usted puede ocupar en este tipo de movimiento, ¿ya? El movimiento que viene tiene un par de formulitas más, pero de esta es esa, ¿sí? ¿Ya? Si se fija aquí, acá, esta fórmula viene de una anterior que usted ya conocía, que era esta. Esta fórmula ya la tenía en su formulario de la guía anterior, ¿sí? Entonces, viene de esta fórmula. También está incluida. También puede ocuparla si desea, si en algún momento le piden la velocidad, ¿ya? Pero esta es la fórmula en general que se va a ocupar para el MRU. Así que márquela, anótela con rojo, ahí, el color que quieras, y la deja ahí. MRU,
las características del MRU y la fórmula que vamos a ocupar para este movimiento. Ese es el MRU. Ese. Ahora viene el otro, el MRUA, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia? Le agregamos un concepto más a este movimiento. Dice movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Qué significa acelerado? Ahora vamos a integrar un concepto nuevo a nuestro estudio de parámetros del movimiento. Ya vimos velocidad, rapidez, distancia, desplazamiento, etc. Ahora vamos a agregar uno que se llama aceleración, que se simboliza con una letra A, que está acá, ¿ya? Y la aceleración se va a definir como la variación de la velocidad en el tiempo. Por lo tanto, si yo tengo algo que varía su velocidad, que aumenta o que disminuye su velocidad, voy a tener aceleración. Ejemplo práctico. Voy en el auto, voy en la micro, voy en la bicicleta, tengo un semáforo en rojo y tengo que frenar. Tengo que bajar mi velocidad. Por lo tanto, estoy aplicando una desaceleración o una aceleración negativa. Caso contrario, estoy parada en el rojo, me dan la luz verde, voy a empezar a aumentar mi velocidad. Al principio, voy así porque voy en la bici, ¿ya? Voy a empezar a aumentar mi velocidad, ¿sí? Entonces, empiezo primero lentito, después agarro bolito y después ya voy como en un pique, ¿sí? Entonces, aumento mi velocidad a medida que pasa el tiempo. Eso es acelerar o desacelerar, ¿sí? ¿Qué pasa en el MRU? En el MRU yo siempre voy a la misma velocidad en el anterior, por lo tanto no tengo aceleración, ¿ya? La aceleración en un MRU en el anterior es 0, pero la aceleración en un MRUA es distinta de 0. Es un número, es un valor. Va a tener una aceleración determinada. Entonces, ¿qué pasa? Mire, en ese dibujo yo le muestro que el vehículo va a 10 metros por segundo. Esa es su velocidad. Luego va a 25 metros por segundo. Aumentó su velocidad. Luego va a 40 metros por segundo y después va a 55 metros por segundo. Cada vez que yo encuentro la variación de esa velocidad, me doy cuenta que justo varía lo mismo, varía en 15, varía en 15 y varía en 15, cada 2 segundos. Eso significa que si yo divido la variación de velocidad en el tiempo, 15 dividido en 2 es lo mismo que en este tramo, 15 dividido en 2, y que en este tramo, 15 dividido en 2. Por lo tanto, ese vehículo está haciendo un MRUA, está acelerando uniformemente, está variando su velocidad uniformemente, ¿sí? Entonces vamos a ver este video para que quede un poquito más claro con monitos. Quiero saber si ven el otro que dice acá abajo MRUV, variado. ¿Lo ven? Sí. Ya, bacán. Entonces le pongo el audio del video. Hola, ¿cómo estás? Te saluda tu amigo Galileo Galilei. En esta oportunidad vamos a aprender acerca del movimiento rectilíneo uniformemente variado, o también conocido como MRV. Para entender mejor qué es un movimiento rectilíneo uniforme, vamos a ver un ejemplo. Paul se encuentra parado en el parque, disfrutando de la naturaleza. De repente, el chico ve a un perro que se acerca hacia él. Entonces Paul se pone a caminar. Después de un segundo, su velocidad es de 2 metros por segundo. Como el perro está muy cerca, aumenta su velocidad. Después de 2 segundos, su velocidad es de 4 metros por segundo, pero no logra evitar que el perro le muerda. Entonces, decimos que el movimiento de Paul es uniformemente variado, es decir, que cada segundo que pasa, la velocidad aumenta a razón de 2 metros por segundo. Precisamente, esta es una de las características del movimiento rectilíneo uniformemente variado. La velocidad varía de manera uniforme, entonces decimos que la aceleración es constante. Otra de sus características es que la distancia es proporcional al tiempo al cuadrado.
Ahora ya sabemos las características que definen al movimiento rectilíneo uniformemente variado. No olvides hacer clic en la evaluación para... Ya. ¿Sí? Cada vez fue aumentando su velocidad. Si vos me dice el Ignacio que ahí salía en el video MRUV, entonces podía causarle extrañeza que tuviera otra letra, la simbología. Pero es lo mismo, ¿ya? Entonces, tenemos, bueno, lo de la aceleración, que ya le expliqué, que esa también es una fórmula que va a tener que integrar aquí, en este tipo de movimiento, y ojo con esto, esta parte de abajo. En el sistema internacional, la aceleración se mide en metros partidos segundo al cuadrado. Ojo, ¿ya? Teníamos que las distancias se medían en metros, que las velocidades o rapideces se medían en metros partidos segundo, pero la aceleración se mide en metro partido segundo al cuadrado, segundo elevado a 2, ¿ya? Cuando tenga que dar alguna respuesta o calcular sobre sobre la aceleración, tiene que decir, su aceleración es 8 metros partidos segundo al cuadrado, ¿ya? ¿Cuál es más fácil, Ignacio? No sé cuál encuentras tú que es más fácil. ¿Cuál encuentran que es más fácil? ¿Ustedes? ¿El MRU o el MRUV? ¿Cuál es más común en la vida cotidiana? El MRU. ¿El No, MRU? no, ¿El no MRU me es más fácil fórmula. o es más común? ¿Qué opinas tú? Otros. Más común, ¿Más común? más fácil. Más fácil. El MRU es como, es más cortito igual. El MRUA, a donde le agregamos la aceleración, tiene un poco más de dificultad, ¿sí? Tiene un poquito más de análisis. Generalmente cuando yo digo que estoy trotando un ritmo constante, es como un MRU, aunque yo no trote nunca. Y no sé, si voy, el MRUA es más común encontrarlo cuando hay freno, no sé, o acelero o aumento mi velocidad en alguna situación así, el MRUA, pero el MRU constante. ¿Ya? Entonces, esto. Pero ya se lo dije, que la aceleración puede ser positiva o negativa. Puedo acelerar o desacelerar, ¿ya? Que voy aumentando mi velocidad o voy frenando. Se fija acá en este dibujo, dice que va a 50 metros por minuto, después a 45, después a 40 y después a 35. Va disminuyendo su velocidad a medida que pasa el tiempo. ¿Se fija? Entonces puede ser un movimiento uniformemente acelerado o también se le llama movimiento uniformemente retardado cuando va frenando, o de aceleración negativa, ¿ya? No, cualquiera de esos dos formas. Entonces, los gráficos. Los gráficos en este movimiento son 3, no son 2, ¿ya? Son 3. ¿Por qué son 3? Porque aparte del de posición y velocidad, que son los que vieron delante, se le agrega el de aceleración, ¿ya? Entonces, el de posición tiempo, este que está acá, en un MRUA, si se fija, no es una línea recta, como el anterior. Voy a subir. El de posición tiempo de antes, del MRU, era así. ¿Se fija? En el MRUA, el de posición tiempo es así. ¿Por qué? En el video del perro, el niño recorría una distancia cuando venía el perro persiguiéndolo, y como empezaba a aumentar su velocidad, el niño era capaz de recorrer más distancia en el mismo tiempo, porque va más rápido, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Aquí tengo, en el tiempo 1 recorro esa distancia. En el tiempo 2
en ese intervalo de tiempo, si se fija, la distancia pasó de aquí hasta allá, mucho más arriba, ¿sí? Mucho más distancia. Y en el tiempo 3, que es el mismo intervalo de tiempo, de la posición 2 pasó a esa distancia, o sea, recorrió un montón, ¿ya? ¿Por qué? Porque va acelerando. Entonces, el gráfico de posición-tiempo en un MRUA no va a ser constantemente creciendo, sino que va a ser como exponencial, como que si se disparara hacia arriba en algún momento, ¿ya? El de velocidad-tiempo sí va a ser una línea recta, así, porque la velocidad que va llevando en un MRUA va variando de forma constante, va variando de forma constante, va aumentando de forma constante. Entonces, la velocidad inicial, la velocidad final, va a pasar el tiempo y va a aumentar de forma constante. Y la aceleración es constante, siempre lleva la misma aceleración. ¿Sí? Va a aumentar su velocidad de 20 a 25, de 30 a 35, de 35 a 40, y por lo tanto la aceleración, que es cuánto varía esa velocidad, va a ser todo el tiempo constante. Va a variar siempre 5 metros por segundo, por ejemplo. Va a variar siempre 8 metros por segundo, y así, ¿ya? Eso es lo que tienen que saber de gráficos, nada más. Que en este movimiento son 3, en el movimiento anterior son 2. En este movimiento se agrega el gráfico de aceleración, y en el de antes solo era el de posición y velocidad. Sería bueno, quizás, que en su cuaderno pudiese hacer una comparación. Ponga MRU, MRUA, y en el MRU haga los 2 bosquejos de los gráficos, y en el MRUA haga los 3 bosquejos de los gráficos, para que así los pueda comparar, uno al lado del otro. ¿Sí? Eso sería una buena forma de estudiarlo. Y las fórmulas, ya. No se asusten, son feas, sí. Tienen muchas letras extrañas, pero al tiro se las explico. Para el MRUA va a tener estas 3 fórmulas que si el problema, dependiendo, dígame. En la guía dio 4. Sí, es que agregué esta, mira. Agregué, ¿dónde está? Agregué esta, la de aceleración, ¿sí? Entonces, hay problemas, hay ejercicios en que les van a dar el dato de aceleración. Les van a decir, la aceleración es 8 metros por segundo al cuadrado. Por lo tanto, usted no va a tener que ocupar esta. No va a tener que calcular la aceleración. Pero hay otros ejercicios en que sí le piden calcular la aceleración. Entonces, ahí sí tiene que ocupar esta, ¿ya? Entonces, dependiendo del problema, del ejercicio, usted lo que va a hacer es lo siguiente. Le dan un ejercicio y usted va a subrayar o va a destacar los datos que le dan. Velocidad, tiempo, distancia, aceleración, el dato que le den lo va a destacar y además va a destacar la pregunta. ¿Qué le están preguntando? Entonces así le va a ser muy fácil escoger cuál fórmula ocupar. Si hay un problema que le hablan del tiempo, le hablan de la aceleración y le hablan de la velocidad inicial, va a poder ocupar esta fórmula. Le preguntan por la velocidad final, por ejemplo. Si hay un problema que también le hablan de todos estos datos, pero le preguntan el tiempo, ojo ahí, ¿ya? ¿Ustedes saben despejar ecuaciones? Segundo medio, yo creo que sí, ¿o no? ¿Qué pasa si a mí me preguntan por este dato? Yo, por ejemplo, tengo que la aceleración vale 5, que la velocidad inicial vale 8 y que la velocidad final vale 8, 13. ¿Ya? ¿Cómo sé qué número va ahí? Sin tantear, sin así, si este fuese mi incógnita, tiene que pasarlo a esto. 13 igual 8 más 5 por delta t.
¿cierto? Delta t es mi incógnita. Entonces, ojo acá con las matemáticas. Despejar esta incógnita significa pasar ese 8 hacia el otro lado, restando, 13 menos 8, 13 menos 8, y pasar ese 5 que está multiplicando a mi incógnita, dividiendo. ¿Sabían hacer eso? Despejar una incógnita en una ecuación lineal. Ya, eso lo va a ocupar en física, así que ya. Si no lo sabe, no se preocupe, yo le enseño, vamos lento, ¿ya? Y si lo sabe, póngalo en práctica, póngase a prueba, a ver si puedo despejar, podré despejar, no sé, acá ese valor, ¿qué tengo que hacer con los otros dos? Entonces ahí, vamos, eso lo tiene que aplicar en física. Entonces, dependiendo del problema, me parece que hay un problema que sale en la guía de aplicación que tiene que despejar el tiempo, ¿ya? Y hay otro problema en la guía de aplicación que tiene que despejar la distancia, que es este, ¿ya? O el espacio que ha recorrido, ¿sí? ¿Cómo despejo ese? Paso este, voy a anotarlo acá, bf al cuadrado, este es el que tengo a la izquierda, ahí, me equivoqué, bf al cuadrado, paso este de aquí, restando para allá, menos bi al cuadrado, y paso ese 2a que está multiplicando la incógnita, dividiendo. 2a igual delta x. Uy, qué feo. Ya, ahí. ¿Sí? Entonces, si es que hay algún, anote esto, ya, porque le va a servir para la guía de aplicación. O sáquele un pantallazo. Si necesita encontrar la distancia, no, para poder encontrar la distancia, tiene que despejar la distancia de aquí. Para encontrar el tiempo, tiene que despejar el tiempo de aquí. Entonces, y con esta fórmula en realidad me parece que no puse ningún ejercicio en la guía de aplicación de esta fórmula, porque esta fórmula es un poquito más compleja, ya tiene más matemática que las otras, ¿sí? Entonces conózcala nomás. La posición final va a depender de la posición inicial, de la velocidad inicial, del tiempo, y aquí tiene otra operación, de la aceleración por el tiempo al cuadrado partido en 2, ¿ya? Pero estas son las que más se ocupan junto con la de arriba, la de aceleración, ¿sí? Entonces, voy a borrar, por si lo estaba copiando, sáquenlo. No. Ah, ya, no lo borro. Espero 10 segundos. ¿Me avisan? Ya. Ya. Entonces, finalmente, hay dos ejemplos aquí. Dos ejemplos de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado o movimiento rectilíneo uniformemente retardado. Entonces, mire, estos son ejemplos solamente, ¿ya? El movimiento rectilíneo uniformemente acelerado puede ser en horizontal, como los ejemplos que les di de autos o de bicicleta, frenando, acelerando, o puede ser en vertical. Cuando tiene un ejercicio en vertical, usted habla o de caída libre o de lanzamiento vertical. ¿Qué quiere decir eso? Caída libre es lo que está haciendo la niña acá. Está dejando caer, ¿qué dejó caer aquí? Ya. Está dejando caer un objeto, velocidad inicial 0 y no es que lo lanza, lo deja caer, lo suelta solamente, ¿ya? ¿Qué pasa en la caída libre? Lo voy a hacer en cámara lenta. En la caída libre, al primer segundo recorre una distancia cortita, al otro segundo recorre una distancia un poquito más grande, al otro segundo un poquito más grande, porque cada vez va aumentando su velocidad, ¿ya? ¿Por efecto de qué aceleración? De la aceleración de gravedad. ¿La conoce? ¿Alguna vez la había escuchado sobre la aceleración de gravedad? ¿O la fuerza de gravedad? Que es la fuerza que tira los objetos hacia el centro de la Tierra, ¿ya? Entonces,
esa fuerza de gravedad hace que cualquier objeto que esté suelto, vamos a imaginar que está suelto, ¿ya? Porque si lo suelto se cae. Cualquier objeto que está suelto caiga, ¿sí? Caiga acelerando, aumentando su velocidad a medida que pasa el tiempo, ¿ya? ¿Qué pasa en el otro? En el lanzamiento vertical. Un lanzamiento vertical puede ser para abajo o puede ser para arriba. Entonces, si es para abajo, yo ya no lo dejo solamente caer, que es, que es soltar, es muy chiquitito para agarrarlo, que es soltar solamente, sino que lo lanzo, le doy una velocidad inicial, y de abajo para arriba también le doy una velocidad inicial, le aplico una velocidad inicial y empiezo un movimiento. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo hago un movimiento, lanzamiento vertical hacia arriba, como en la foto, la niña empuja esa pelota, y si se fija, la empuja con una velocidad que por la fuerza de gravedad hacia abajo, esta pelota va como en contra de la fuerza de gravedad y va frenando, ¿ya? Va haciendo un movimiento retardado. Yo la lanzo como cuando juego a los países, ¿ya? Yo lanzo la pelota y digo, Argentina, ¿ya? Y la pelota sube con una cierta velocidad, que es con la que la lanzo, y después empieza a disminuir hasta que llega al punto más alto, y yo ya estoy muy lejos de la pelota, porque no soy argentina y estoy lejos, no tengo que agarrar la pelota, y la pelota sube, va disminuyendo su velocidad, y en el punto más alto tiene velocidad cero, y empieza después una caída libre, igual como el movimiento anterior. Entonces, caída libre de arriba hacia abajo, lanzamiento vertical de abajo hacia arriba, y luego cuando cae en caída libre, ¿sí? Entonces la diferencia de esos dos es que uno, su velocidad inicial es cero, porque lo suelto, lo dejo caer. Y en el lanzamiento vertical, su velocidad inicial es distinta de cero, porque lo lanzo. Le doy una velocidad inicial determinada, ¿ya? Acá sale un valor, ese, que dice G igual 9,8, es porque en todos los problemas de lanzamiento, en todos los movimientos verticales, estas A que salen acá en las fórmulas se reemplazan por una G de gravedad. Y esa G siempre es 9,8. Usted en un movimiento vertical nunca va a tener una A con otro número. El A es un dato en los movimientos verticales. Y ese dato es siempre 9,8. Siempre van a saber ese dato. ¿Ya? En los horizontales no. En los horizontales se calcula. Pero en los movimientos verticales es ese número. Entonces le voy a mostrar una aplicación que es la que sale ahí. Que si se fija acá, ¿lo ve? Dice caída libre. ¿Sí o no? ¿Lo veo, no? Gracias. Sí. Gracias. Ya. Tenemos. Ay, no alcanzo a ponerle 40. Ya, pero 40,8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ah, ahí, ya. 40. Entonces, mire, ¿qué pasa? Esta pelotita está, pero más arriba. ¿Qué dice más arriba? 50, tiene que ser. Ahí, 50. Es dejada caer, o sea, caída libre desde los 50 metros, ¿sí? Entonces, yo la suelto y observo. El vector de aceleración, que es la aceleración de gravedad, es constante. Si se fija la flecha, es todo el tiempo del mismo porte. Lo voy a hacer de nuevo. La aceleración es constante porque es un MRUA que acelera constantemente, pero su velocidad aumenta de más chico a más grande a medida que va bajando. Su velocidad aumenta a medida que pasa el tiempo, pero aumenta de forma constante, lo que da una aceleración constante. Entonces, fíjese, yo acá puedo poner el tiempo.
acá lleva 1 segundo de movimiento y recorrió esa distancia chiquitita. Voy a pararme No hay excusa. en los 2 segundos. Recorre toda esa distancia, mucho más. Y voy a pararme ahora en los 3 segundos. ¡Oh! Mansa distancia. Desde ahí hasta ahí. Toda esa distancia en 1 segundo más. Entonces ahí queda claro de que en un MRUA, cada segundo recorro una distancia mayor. En cada segundo varío la velocidad de forma constante. En todo el movimiento tengo aceleración constante. Son hartos conceptos que yo le recomiendo que los tipee, ¿ya? Que los ordene, ¿sí? MRU y MRUA. Sería muy bueno que pudiese estudiarlo de esa manera, hacer quizás una comparación, un cuadro comparativo. Si usted hace un cuadro comparativo o hace un esquema y quiere que yo se lo revise y me diga, para que lo veamos si está bien, su análisis, maravilloso. Me lo mande y yo se lo reviso, ¿ya? No hay ningún problema en eso. Y si no, no importa, ¿ya? Entonces, me quedan 10 minutitos. Quiero mostrarle un poco de la guía de aplicación. Bueno, ese es el contenido, MRU y MRUA. Entonces, la guía de aplicación, que está en sus correos y en la página del colegio, tiene aquí, primero yo le puse un cuadro comparativo, ahí se lo tipié, ¿ya? Pero usted puede hacer el propio. MRU, rapidez constante, no varía. Si es negativa significa que va en sentido contrario. Eso no se lo dije de antes. Pero si le dicen que una rapidez o una velocidad es negativa, no significa que sea más chiquitita. Significa que va para el otro lado nomás. O que parte su movimiento para el otro lado. Y no tiene aceleración, porque no varía su rapidez. Y el MRUA, rapidez variable, puede aumentar o disminuir, tiene aceleración constante distinta de cero. Entonces, fíjese en el primer cuadro. Dice, determina si los siguientes enunciados corresponden a MRU o MRUA. Y justifica por qué elegiste el MRU o el MRUA. Entonces, palabras claves son estas. Rapidez variable, rapidez constante. Aceleración cero, aceleración constante. ¿Sí? Rapidez aumenta, rapidez disminuye. Entonces usted lee el ejercicio, por ejemplo este que yo se lo hice de ejemplo, y dice, la cabeza de una serpiente de cascabel puede acelerar a razón de 50 metros por segundo al cuadrado. Me nombran aceleración, me dan un número de aceleración, o sea, no es aceleración cero. Por lo tanto, no es MRU, porque MRU dice aceleración cero. ¿Se fija? Después dice, si un automóvil tuviera dicha aceleración, ¿cuánto tiempo le tomaría llegar a una velocidad de 27 metros por segundo desde el reposo? Y me están hablando de un automóvil que va a variar su velocidad desde 0 a 27. Si varía su rapidez o se varía su rapidez o su velocidad, entonces es un MRUA. Y yo lo elijo y justifico. ¿Se fija? Lo mismo con los otros ejercicios, con los otros 3. No tiene que resolverlos, solo elegir si es MRU o si es MRUA. La 2, el ítem 2 es de algunas reflexiones, ¿sí? Por ejemplo, acá le hablan de a qué se refiere con rectilíneo y a qué se refiere con uniforme, ¿ya? ¿A qué se refiere con que la velocidad de un automóvil sea nula? Si me dicen la velocidad de un auto es 0 kilómetros por hora. ¿Está parado? ¿Está detenido? ¿O se encuentra en movimiento? ¿Qué significa? La 3 dice, a un estudiante se le cae una goma al piso desde una mesa de 1 metro de alto. Al darse cuenta de esta situación, afirma que si la goma se hubiese caído desde la mitad de la altura, entonces esta tardaría la mitad del tiempo en caer. Para este ejercicio le recomiendo que vuelva a mirar la aplicación, la última que vimos, la de caída libre, y compare, ¿qué pasa si empiezo a analizar desde la mitad de la altura y cuento cuánto tiempo se demora aquí? Y si comienzo a analizar desde el total de la altura, cuento cuánto tiempo se demora en caer, o hágalo con un cronómetro, juegue un rato,
con el cronómetro del celular o con algún, o tome el tiempo y deje caer algo. Hay algunas aplicaciones de celulares que tienen para grabar en cámara lenta. Hágalo. Póngase a jugar un rato con un objeto y lo graba. Y cuenta cuánto tiempo en el mismo cronómetro, en el mismo video, cuánto se demora en caer. Perfectamente puede hacerlo. Entonces la idea es que usted explore, ¿sí? Que vaya trabajando un poquito la imaginación y vaya trabajando también y observando lo que pasa alrededor para ese ejercicio. Y la 4 es de gráficos. La 4, si le muestran un gráfico de velocidad versus tiempo. Y lo único que le pido es que digan cuál de los tramos, en el 1, en el 2 o en el 3, hay un MRU y en cuál hay un MRUA. ¿Ya? Eso es de esa. Y para la guía, para la parte de los problemas, yo se los dividí. Incluso se los ordené, se los señalé que los 4 primeros son de MRU, para que usted tenga claridad de que son cualquiera de esas las que puede ocupar, y los 4 últimos son de MRUA, que son cualquiera de esas las que puede ocupar. ¿Ya? Entonces, ¿qué le recomiendo? Marque la MRU, la primera me dice, ¿cuál es la distancia? Ah, esa es la pregunta. La voy a subrayar, distancia. Que se desplaza con una velocidad constante. Ah, me dan la velocidad, la voy a subrayar y esa es mi velocidad. Durante un tiempo, ah, me dan el tiempo. Lo voy a subrayar y ese es el dato de tiempo. Extraiga los datos. Y una vez que tenga los datos, usted mira la fórmula. ¿Cuál me sirve? Acuérdense que estas son las mismas, ¿ya? Cualquiera de las dos le sirve. Esta tiene posición inicial, pero generalmente en un MR1 me dan una posición inicial distinta de 0. Y me parece que en este ejercicio, no sé si les puse alguna, pero así, ya vaya subrayando, vaya tratando de hacerlo. Esta guía de aplicación es una guía formativa. No sé cómo lo están haciendo las otras asignaturas, si le están sacando notas a sus guías de ejercicios, ¿ya? Por lo menos yo, si le voy a sacar una nota, va a ser quizás cuando volvamos, ¿ya? Pero por mientras, hágalas. Hágalas de manera formativa, me las envía, yo se las retroalimento y así prepara mejor su evaluación. Y no se sorprende cuando llegue la evaluación y diga, uy, esto parece que salía en una guía antes y no la hice. Y no la mandé y no pregunté. Entonces, vaya haciéndola, vaya haciendo los ejercicios y voy a ver si le subo la respuesta, ¿ya? Al Classroom. ¿Por qué? ¿Por qué le subiría la respuesta? Porque no me importa si en realidad quizás se equivoca en algún número, en sumar o multiplicar. Me importa que sepa analizar el problema, escoger bien la pregunta, o sea, la fórmula, ¿ya? Más que la respuesta así, ya, esa es la respuesta correcta, en esta por lo menos, que es una guía formativa. ¿Ya? Eso. ¿Sí? ¿Qué más? Eso. Esa es todo el material que tiene a su disposición ahora.